Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Hoy vamos a hablar sobre el eneagrama. El eneagrama es una herramienta cuyo origen es bastante incierto, desconocido. Parece que es de origen sufí, pero tampoco se sabe mucho. El caso es que es una herramienta que divide a los seres humanos en 9 tipos en función de nuestra personalidad. Esos 9 tipos de personalidades se encuentran agrupadas en 3 áreas. Por un lado tenemos el área emocional, que corresponde con los eneagramas números 2, 3 y 4. Tenemos el área mental, que se correspondería con los eneagramas 5, 6 y 7. Y el área visceral, que se corresponde con los eneagramas 8, 9 y 1. Sea cual sea nuestra personalidad, siempre van a estar presentes estos 3 componentes: lo emocional, lo racional y lo visceral. Pero siempre habrá uno de ellos que predomina en nosotros más que los demás. Vamos a ver los diferentes tipos de personalidad. Las personalidades del área emocional, es decir, eneagramas 2, 3 y 4, se suelen asociar al sistema límbico, que es ese sistema que domina nuestra parte emocional. La principal preocupación de las personas encuadradas dentro del área emocional es su propia imagen y la manera en la que los demás los perciben. Así que este tipo de personalidades sufren muchos vaivenes emocionales, pasan de un estado de ánimo al contrario fácilmente. Hay días que están súper motivados y días que están desmotivados. Son gente que vive desde la pasión. Es gente original, es gente sensible, es gente cariñosa, es gente apasionada. Como digo, los eneagramas que están dentro del área emocional son el 2, el 3 y el 4. El 2 corresponde con el ayudador. Son esas personas que centran toda su identidad en complacer a los demás, en hacer que los demás se sientan bien a su lado, en de alguna manera ganarse el amor de las demás personas. Ayudan a los demás generosamente, pero para sentirse bien ellos, porque les importa mucho la opinión que los demás puedan tener y hacen todo lo posible porque los demás les quieran. Luego tenemos al 3 también dentro de este área emocional. El 3 es el triunfador. Es esa persona que centra su identidad en hacer cosas y en conseguir resultados de éxito para conseguir la admiración y la validación de las demás personas. Lo que le interesa en realidad no es el resultado, sino conseguir la aprobación de los demás. Es, de alguna manera, igual que el 2, busca la aprobación de los demás, pero en vez de hacerlo a través de la ayuda, lo hace a través de generar admiración en los demás. Y la última personalidad de esta triada emocional es la 4, que corresponde con el artista. El artista es esa persona que centra su identidad en ser único, en ser especial, en ser distinto. ¿Por qué? Porque así consigue que los demás le presten atención. Entonces, para ser distinto y conseguir esa atención, pues vive generando continuamente sentimientos muy extremos, se inventa fantasías, se inventa historias, exagera, etc. En realidad, todas estas identidades emocionales, tanto la 2, el ayudador, como el triunfador, como el artista, en realidad son una manera de no mostrar quiénes son realmente. Y eso oculta, como te puedes imaginar, pues una falta de autoestima en el fondo. Estas personas que se podrían encuadrar en estas personalidades carecen de esa autoestima y de alguna manera buscan la validación de los demás, ya sea ayudando o triunfando o bien exagerando, inventándose cosas, inventándose historias. Después tenemos las personalidades del área mental, que son las que están asociadas al cerebro neocortical, que es la parte del cerebro, como sabes, que nos ayuda a analizar y a tomar decisiones. La principal preocupación de estas personalidades, pues es encontrar un sentido a las cosas, sentirse apoyados. Es gente que tiene mucho miedo al futuro
y eso les lleva a querer controlarlo absolutamente todo. Y ese ansia de controlarlo todo les genera ansiedad, les genera inseguridad. Son las típicas personas que están siempre preguntándose qué les va a pasar, cómo puedo avanzar en la vida. Tienen la mente como muy agitada siempre. Están orientados permanentemente hacia el futuro, están preocupados por el futuro y no disfrutan del presente. Y luego tienen también otra cosa, que es que buscan constantemente la seguridad. Buscan estar seguros, que el futuro sea previsible, tener claridad hacia dónde va su vida, ¿no? Se pasan la mayor parte de su tiempo planeando, pensando, planificando el futuro, y muchas veces tanto análisis les termina pasando factura y termina paralizándose, lo que los ingleses llaman parálisis por análisis. Por otro lado, son personas con una capacidad analítica muy alta, les gustan los desafíos, en general tienen buenas ideas, analizan muy bien los riesgos, muchas veces incluso hasta sobreanalizan. Entonces, dentro de esta triada, de este área mental, tenemos los eneagramas 5, 6 y 7. El 5 es el pensador. Es una persona que reacciona a ese miedo al futuro pues directamente aislándose de los demás, eliminando todas sus necesidades, tanto materiales como sociales. Es lo que, llevado al extremo, sería una especie de ermitaño. Es una persona que prefiere estar solo, estudiar, leer, aprender, acumular conocimientos antes que salir a la calle y enfrentarse con el mundo. En el fondo, tiene miedo a no saber lo suficiente como para poder enfrentarse a la realidad. Entonces decide aislarse del mundo, ser independiente, hacerlo todo solo, estar solo. Es ese tipo de personalidad, las del tipo 5. Luego tenemos al tipo 6, que es el leal, que es la persona que reacciona a ese miedo al futuro haciendo y deshaciendo continuamente. Por un lado tiene la necesidad de hacer y de lanzarse al vacío y de crear, pero una vez que se ha decidido hacerlo, entonces le aparecen los fantasmas, los miedos, el miedo al error, el miedo al fracaso, el miedo a no cumplir con lo que quiere, y entonces se esconde y deja de hacer. Y entonces este tipo de personas, por eso se llaman el leal, porque necesitan siempre una figura fuerte a su lado, una figura que les acompañe, que les guíe, y a esa figura siempre le van a ser leales. Por eso de ahí viene el nombre. Luego tenemos al eneagrama tipo 7, que es el entusiasta. Son personas que también tienen miedo al futuro, pero reaccionan a ese miedo huyendo hacia adelante. Son esta gente que se enfrenta a la vida, que parece que no tienen miedo a nada y entonces hacen cosas como muy locas y muy extremas. Parece que son muy aventureros, que no tienen miedo, pero en el fondo su miedo es conectar con ellos mismos, con ese dolor interno que llevan por dentro, ¿verdad? Entonces prefieren caer en la hiperactividad, porque esa hiperactividad les da la sensación de estar controlando algo, pero realmente lo que están haciendo es saltar de una actividad a otra sin encontrar realmente la tranquilidad en ningún sitio. Estos serían las personalidades del área mental: el pensador, el leal y el entusiasta. Y luego tenemos las personalidades del área visceral, que son aquellas que se asocian con el cerebro reptiliano, con esa parte de nosotros más primitiva y que nos lleva a actuar por impulsos. ¿Qué les preocupa a las personalidades viscerales? Pues les preocupa controlar su entorno, controlar el mundo que les rodea. Ellos tienen muy claro quiénes son y no dejan en ningún momento que el mundo exterior les influencie, ni para bien ni para mal. Les interesa el momento presente, les gusta controlar todo lo que pasa aquí y ahora. Y entonces, llevados al extremo, pues pueden tener problemas de autocontrol, de agresividad, reacciones impulsivas. Además, ese querer controlar todo también les lleva a tener unas ideas y unas creencias muy rígidas y muy arraigadas, unas opiniones muy fuertes. También, por el lado bueno, son personas que saben marcar límites. Son prácticos al hacer las cosas, son eficaces, son productivos, son perseverantes, les gusta conseguir resultados, ver que las cosas avanzan, que van evolucionando. Entonces, dentro de esas personalidades del área visceral tenemos los eneagramas 8, 9 y 1.
El eneagrama 8 es el jefe de toda la vida. Es esa persona que quiere ejercer el control hacia el mundo exterior luchando contra él de forma agresiva. Gente con mucha energía, con mucha fuerza, que se pone en contra del mundo, que no quiere que nadie le domine, que no quiere que nadie le pueda hacer sombra, y entonces se ha protegido del mundo exterior creando una especie de coraza que se expresa en forma de agresividad o de dominación. Luego tenemos al tipo 9, que es el que se llama el pacificador, que es un poco no lo contrario, pero que ejerce el control hacia ese mundo exterior de una forma pasiva y agresiva a la vez. Entonces, cuando siente que le pueden herir, que le pueden hacer daño, entonces pone un límite fuerte contra el mundo exterior. No permite que nadie le haga daño. Pero por otro lado, tampoco quiere sentir determinadas emociones que le puedan quitar su paz interna. Entonces, también muchas veces reprime sus impulsos y no se permite sentir. Entonces vive en una lucha constante entre marco en límites o me reprimo, y eso le acaba cansando bastante. Y luego tenemos al tipo 1, que es el perfeccionista, que son esas personas que ejercen el control hacia el mundo exterior buscando fallos y corrigiendo fallos, sacando defectos. Pero al contrario que el eneagrama 8, lo hace desde el autocontrol, desde la prudencia. Al tipo 1 no le gustan ni la agresividad ni la ira, la reprime. Esto le genera muchas tensiones físicas, mucho dolor de estómago, mucho malestar. Entonces la mayor parte del control que el 1 va a ejercer va a estar enfocado en controlarse a sí mismo para no explotar y para no sacar su parte más instintiva. Si dudas sobre cuál es tu eneagrama, si no te has sabido posicionar en ninguno de los 9, te recomiendo que busques en Google test de eneagrama y que respondas a las preguntas que encontrarás en esos test. ¿Y por qué deberías hacerlo? ¿Cuáles son los beneficios de conocer tu eneagrama? Primero, conocerte mejor. Segundo, comprender por qué actúas como actúas, cuáles son tus patrones de comportamiento y por qué se dan. Y tercero, pues desarrollar empatía y comprensión hacia uno mismo por un lado y hacia los demás por otro. Te permite saber gestionar a los demás en función de cuál sea su eneagrama. Tú al final ves rápidamente qué eneagrama es la persona que tienes delante y puedes saber qué es lo que le interesa, qué es lo que le da miedo y cómo le puedes tratar de una manera más adecuada. Así que mejoras tus relaciones con ellos. Y además te permite tomar mejores decisiones porque sabes cuáles son las causas y cuáles son los motivos por los que te estás comportando o sientes de una manera o de otra. Así que ya lo sabes, el eneagrama es una herramienta muy valiosa si buscas un mayor autoconocimiento que te permita seguir creciendo como persona. Y ahora me despido, como siempre, deseándoos un buen día, invitándoos a pensar sobre el contenido y a ponerlo en práctica, y dándoos las gracias una vez más por hacer esto posible. Un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos